Hoy en día, los casinos son sinónimo de luces brillantes, sonidos estridentes y rascacielos en medio del desierto. Pero, ¿sabías que el primer casino del mundo surgió hace casi 400 años? Y no fue en América, ni siquiera cerca. Fue en Europa, en una ciudad flotante, donde las máscaras ocultaban más que rostros. Ocultaban identidades, secretos y grandes fortunas apostadas en mesas llenas de oro. Hoy te llevamos a Venecia, al siglo XVII, para descubrir la fascinante historia del primer casino oficial del mundo, el Ridotto. El contexto, Europa y el juego en el siglo XVII. Para entender por qué se creó un casino en Venecia, primero hay que entender el momento histórico. Europa vivía una época de cambios. Era el auge del comercio marítimo, del arte renacentista y de las grandes cortes aristocráticas. La nobleza tenía poder, dinero y tiempo libre. Y cuando el ser humano tiene tiempo libre, siempre busca entretenimiento. En este contexto, los juegos de azar se volvieron una actividad cada vez más común. Desde juegos de cartas hasta dados y apuestas sobre carreras o duelos. Pero había un problema, no existía ningún tipo de regulación. Esto generaba conflictos, deudas impagables, escándalos sociales y, muchas veces, violencia. Las autoridades religiosas condenaban el juego como una forma de pecado, pero era imposible detenerlo por completo. Y entonces surgió una idea pragmática: si no podemos eliminarlo, al menos controlemos el entorno donde se practica. La Venecia del siglo XVII. Venecia, en ese entonces, no era solo una ciudad bonita con canales. Era una república poderosa, con una economía basada en el comercio, la banca y la diplomacia. El Carnaval de Venecia ya era famoso en toda Europa, una época donde las clases sociales se disolvían bajo una máscara, y todo era permitido. Por un tiempo. Durante el Carnaval, el juego se descontrolaba. Casas privadas se llenaban de jugadores ricos y tramposos, y las apuestas subían sin límite. La nobleza perdía grandes sumas en cuestión de horas, y los rumores de engaños estaban a la orden del día. Frente a esto, el Consejo de los 10, uno de los órganos más poderosos del gobierno veneciano, propuso una solución. El nacimiento del Ridotto. En 1638, el gobierno autorizó la creación de un espacio oficial, legal y supervisado donde se pudiera jugar durante el carnaval. Así nació el Ridotto, que en italiano significa reducido o cerrado, una especie de salón privado. El lugar elegido fue el Palazzo Dandolo, cerca del Gran Canal. Se trataba de un edificio elegante, con salones amplios, techos decorados y ventanales que daban al agua. Pero no cualquiera podía entrar. Para acceder al Ridotto, había que cumplir ciertos requisitos: vestimenta formal, comportamiento respetuoso y, sobre todo, tener dinero. Mucho dinero. No era un lugar para el pueblo. Era un sitio para la élite veneciana y los visitantes nobles del extranjero. ¿Qué juegos se practicaban? En el Ridotto se jugaban varios juegos, pero los más populares eran Basetta, una mezcla compleja entre blackjack, póker y baccarat. Era el más arriesgado, y también el más lucrativo, o el más ruinoso. Biribi, un antecesor de la ruleta, donde los jugadores apostaban a números en una tabla. Faro, un juego de cartas muy veloz, que más adelante se haría popular también en América. Los juegos estaban gestionados por crupieres contratados por el Estado. Y aunque la banca podía perder, lo cierto es que la mayoría de las veces, como siempre, ganaba. De hecho, parte de las ganancias del Ridotto iban directamente al gobierno de Venecia, lo que lo convierte en una de las primeras formas de recaudación fiscal a través del juego legalizado. Las máscaras y el anonimato. Uno de los elementos más curiosos del Ridotto era que muchos jugadores asistían usando máscaras, como parte del carnaval. Pero más allá de la tradición festiva, estas máscaras cumplían un propósito: proteger la identidad de quienes jugaban. Un noble endeudado, un político poderoso apostando en secreto, o una mujer que no podía jugar en público, podían hacerlo tras una máscara sin que nadie lo supiera. El Ridotto se convirtió en un espacio de libertad, pero también de misterio y secretismo. ¿Era solo un lugar para apostar? No. El Ridotto era también un punto de encuentro social, político y cultural. Allí se negociaban acuerdos, se cerraban tratos comerciales, se discutía arte y se planeaban alianzas. Era como una especie de club exclusivo, donde el juego era la excusa,
pero el verdadero poder se movía en las conversaciones. También se cree que en el Ridotto nacieron varias expresiones del lenguaje del juego que usamos hasta hoy, como ir all in o apostarlo todo. Críticas y decadencia. A pesar de su éxito, no todo el mundo estaba contento con el Ridotto. Sectores religiosos, moralistas y políticos conservadores empezaron a ver el casino como un lugar de corrupción. Decían que fomentaba la avaricia, que empobrecía a las familias nobles y que atraía vicios de todo tipo. A lo largo de los años, también surgieron otros lugares clandestinos, fuera del control estatal. Y muchos nobles comenzaron a preferir los juegos privados en casas más discretas. Finalmente, en 1774, el Ridotto fue cerrado. Oficialmente, se argumentó que era una amenaza para la moral pública. Pero en realidad, la presión política y los cambios sociales habían debilitado su lugar. El legado del Ridotto. Aunque su historia fue relativamente corta, el Ridotto dejó un legado inmenso. Fue el primer casino legal y organizado de la historia. Inspiró a otras ciudades europeas a crear sus propias salas de juego y sentó las bases del casino moderno, un lugar regulado, elegante y con una mezcla de azar, estrategia y espectáculo. Hoy en día, el edificio del Ridotto aún existe. Parte del antiguo palacio se transformó en un hotel de lujo, el Hotel Monaco y Grand Canal, que todavía conserva detalles arquitectónicos del siglo XVII. Pisar ese lugar es como caminar por la historia del juego. Epílogo. Antes de Las Vegas. El Ridotto cerró más de 150 años antes de que Las Vegas tuviera su primer casino. Lo que comenzó como una solución política en la Venecia barroca, se convirtió en un modelo para una industria multimillonaria que hoy mueve más de 300.000 millones de dólares al año en todo el mundo. Y todo empezó allí, entre canales, máscaras, nobles y una ciudad que, sin saberlo, cambió para siempre el juego.